En Bogotá hemos tenido bibliotecas públicas y privadas importantes. Ellas reflejan visiones particulares de la sociedad y de las personas. ¿Cuál es la importancia y el rol que las bibliotecas tienen en la vida social, cultural y política de una ciudad? ¿Cierto? Rubén ha trabajado ese tema. ¿Qué podemos decir sobre eso? Bueno, yo pienso que nuevamente el saber en una sociedad, digamos, de escasez simbólica, llamo así, a que pues, no siempre de manera masiva se ha tenido acceso a la educación, y de escasez del prestigio también, y de vacilación, ¿qué estatus tengo? Y cómo consolido mi estatus. Entonces los libros han sido los libros lujosos, las ediciones importadas, los libros en idiomas extranjeros, eran también un emblema de estatus social, de distinción. Es decir, yo cultivo el espíritu. Es decir, yo tengo acceso al conocimiento europeo, ¿verdad? Entonces, un ejemplo emblemático es Gómez Dávila. Gómez Dávila, que pudo dedicar su vida entera, por su gran fortuna, a tener una exquisita biblioteca de incunables, de libros preciosos, en lenguas extranjeras. Él no creía mucho en los libros en español, ¿verdad? Entonces, una aristocracia del intelecto que se consolidaba por el acceso a libros de élite, ¿verdad? Tal como lo he señalado, como tú también lo decías, ¿verdad? Una ciudad letrada. Si hay por así decirlo, un protagonista de la ciudad letrada, son estas grandes bibliotecas de Rudas Palacio, de Carlos Lleras Restrepo, la biblioteca de Gómez Dávila, ¿verdad? Que uno no se pregunta si efectivamente se leyeron los 20.000 tomos, o los 20.000 tomos eran joyas en una suerte de caverna de objetos maravillosos, ¿verdad? Pero de otro lado, yo creo que ha habido políticas públicas desde los años 30. Pensemos la de López de Mesa. López de Mesa hizo una política para divulgar textos, la literatura universal, que en su momento, como influencia de la Ilustración, se consideraba era una forma de creación de ciudadanos, ¿verdad? Entonces ha existido también eso, esa difusión desde políticas muy influidas por lo que lo fue la Revolución Mexicana o la Revolución Bolchevique, que fueron revoluciones de acceso, de masificación del libro. Una evidencia de eso, en términos materiales, no solo de los tirajes masivos para la época, 2.000 ejemplares, 3.000 ejemplares, es la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Y ahí hay una tradición. Claro. La Biblioteca Aldeana, como lo menciona Rubén, y una serie de hechos, digamos, incontestables, demostrarían que así como ha habido en estas bibliotecas personales, privadas de las élites, esa intención un poco de crear fortalezas, también esa fuerza, porque ahí hay una fuerza en la acumulación de muchos libros, ha irradiado también la sociedad. Entonces, no en vano Rubén habla de los años 30, que coincide además con, pues con la llegada de la República Liberal, si se quiere, y digamos una manera de entender el país de una forma distinta. Y esa manera de entender el país de una forma distinta, pues tiene que pasar por los libros y por la educación. Entonces, a partir de entonces, la Biblioteca Nacional se crea en ese lugar que la ven ustedes en la 22 en la 24, perdón, entre 24 y 26, entre carreras quinta y séptima. Se crea en 1900, ese edificio se hace en 1930 y se inaugura por ahí en 1934, si no me acuerdo mal. Entonces es un edificio que ya es un proyecto nacional. Y eso va a ser muy importante para lo que va a empezar a pasar a partir de ahí en adelante, porque es a través de lo que después va a ser Colcultura en los años 50, que se crea el Instituto Colombiano de Cultura y colecciones como las de Jorge Rojas, que hizo la primera colección de literatura popular colombiana, esos libritos que uno ve todavía en el centro, sí, con las tapas de colores y de hecho les recomiendo mucho a quienes nos están viendo que vayan a ver la exposición sobre diseño gráfico en Colombia que está en la Luis Ángel Arango ahora mismo, que curó Juan Pablo Fajardo, que es una belleza, es un prodigio y reúne muchas de estas cosas que estoy diciendo, pero decía que se empiezan a armar proyectos de lo que llamaríamos proyectos editoriales y de promoción de lectura
que durante 30 años mal contados, digamos de los 50 hasta los 80, hasta comienzo de los años 80, fueron proyectos, digamos, sustentados en impulsos personales desde una centralidad que podía ser Colcultura. De ahí en adelante se empiezan a crear otro tipo de instituciones para eso que tú señalas, de la promoción de la lectura, que van a resultar a mediados de los 90 en la puesta en marcha del sistema de bibliotecas públicas de Bogotá, por ejemplo, y de toda una serie de programas de promoción de lectura que tiene esta ciudad y que son muy importantes. Esta ciudad pasó de alguna manera de tener esas contradicciones de las que hemos señalado ahora a tener otras que tienen que ver con lo comercial, que también creo que lo vamos a hablar ahora, el tema de las librerías, pero pasó un poco de esa suerte de enfrentamiento entre dos cosas a empezar a fundirse, creo yo, en una idea de ciudad amable o entusiasta con el tema de los libros. No en vano, por ejemplo, en el Parque Nacional se construye una biblioteca para niños y no es una cosa de ahora, es una cosa de los años 70. Entonces, aquí ha habido mucho trabajo, acaba de morir el gran editor bogotano y colombiano que durante los años 70 hizo la gran obra de la Biblioteca Popular Básica Colombiana, que es Juan Gustavo Cobo Borda, y a quien le debemos publicar, no sé, Cobo Borda pudo publicar 200 títulos en esa biblioteca, desde tanto la Biblioteca Nacional como de Colcultura. En el año 77, Cobo Borda y otros amigos abrieron La Alegría de Leer, que era una librería preciosa en la calle 26 con carrera 10ª. Entonces, aquí ha habido muchos hitos, muchas cosas. Quizás lo preocupante en el fondo es que no haya una sistematización de todo eso que ha producido Bogotá alrededor del libro, la lectura y las bibliotecas, y yo creo que esa es una urgencia que tiene esta ciudad en muchos temas, no solo en el libro, en casi todos, crear centros de apropiación en donde esas historias se reúnan y se puedan contar de una manera un poco menos fragmentaria y menos anecdótica también.